¿Cómo es? ¿Estamos ya con Zoom? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿Ya empezamos? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Va a seguir entrando más gente, pero ¿me están escuchando bien ahí? Sí. Perfecto. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un placer tener la oportunidad de realizar esta, bueno, le llamamos Open Lecture porque son abiertas. Las hacemos para estudiantes de algunos grupos, pero también las abrimos al público en general. Y bueno, siendo Guillermo quien está hoy a cargo de la conversación, por supuesto que hay muchos amigos que lo vinieron a ver. Así que bueno, nada, es un placer inaugurar la Open Lecture que definimos llamarla ¿Qué gobernanza para la globalización? ¿Algún rol para el OMC? Bueno, ya de por sí el tema es súper atractivo y súper interesante. Así que nada, antes de iniciar la conversación con Guillermo, voy a leer obviamente su currículum y agradecerle que esté acá porque acaba de llegar de Brasil, digamos, está recién aterrizando en Uruguay y es un placer poder tenerlo en sus primeras conferencias en Uruguay sobre este tema, que era una voz muy esperada. Me decían a mí en la universidad, vas a demorar mucho en organizar algo vinculado al tema. Y digo, no, pero estábamos esperando que Guillermo vuelva. Les voy a contar quién es Guillermo Valles bueno, para los jóvenes fundamentalmente. Eh, ¿eh? Para algún distraído. Les conté a mi grupo igual quién es, pero lo voy a repasar. Guillermo Valles es embajador de carrera, fue embajador en Brasil, cargo que recién dejó, y bueno, llegó hace 2 días de allí. Fue también embajador en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la OMC, en Bélgica, Luxemburgo, y el primer, ahí tenemos al Juan, por favor, al embajador Juan. ¿Qué tal, embajador? Bienvenido. Embajador, justo estaba leyendo los cargos diplomáticos de Guillermo Valles y estaba diciendo que fue el primer embajador de Uruguay en China y además, por supuesto, una persona clave en esa negociación para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Así que ya de por sí eso es muy importante. También ocupó otros cargos diplomáticos en Argentina y Japón, que también lo vincula personalmente con Sachi, su mujer que está ahí, que nos acompaña. En definitiva, son más de 40 años dedicados a la diplomacia, 50, ¿no? 50. Ayer, anteayer. 50 años dedicados a las negociaciones y a la diplomacia. Fue director de la División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de Materias Primas de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que es la UNCTAD. Les digo que este es uno de los cargos de mayor jerarquía de un uruguayo a nivel internacional, vale la pena decirlo. Guillermo es graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, con el título de doctor en diplomacia. Ha sido condecorado por gobiernos de Brasil, Chile, Italia, Paraguay. Y por supuesto estoy siendo súper injusto con su currículum, pero nada, era solo para que te conozcan, Guillermo, los que aún no. Y bueno, y tener claro dimensionar a quién tenemos la oportunidad de que nos visite hoy aquí en la Universidad Católica. Así que realmente es un gusto recibirte, Guillermo. Te agradecemos mucho que cansado como estás, ¿no? Y dejando tantas cosas para atrás, porque en definitiva estás cerrando una etapa de tu vida también, estás empezando otra que vamos a aprovechar muchísimo, que es la etapa académica, ¿por qué no?, de Guillermo. Así que nada, te agradecemos en serio que nos acompañes. Y la verdad que, qué momento para hablar de la gobernanza y del sistema internacional. Y yo, a ver, no sé si coincidís, pero yo estoy convencido que estamos en un cambio de época, ¿no? Hay que ver ese cambio de época hasta dónde llega, si vamos hacia un nuevo sistema internacional, si vamos. Pero lo primero que quiero preguntarte es cómo estás viendo lo que está pasando hoy a nivel internacional. ¿Cómo ves el rumbo? Si estamos en esto que tanto se juega, de una desglobalización, o es una globalización distinta. ¿Cómo lo estás viendo? Porque realmente es la velocidad de los cambios, por lo menos desde el 2001 en adelante, y especialmente en los últimos tiempos, en los últimos años, es hasta difícil de tener la capacidad analítica, ¿no? ¿Cómo ves lo que está pasando en el mundo? Bueno, antes que nada, Ignacio, el saludo a toda la audiencia aquí presente e indirectamente, y muy particularmente a los amigos y casi familiares que tengo también en la audiencia por acogernos. Es un día muy emocionante para mí porque eh, dejé, dejé
atrás a partir del lunes a las 5:50 de la mañana, 5 de mayo, el día de mi cumpleaños, dejé la carrera que junto con mi queridísimo colega Elvio Rosselli, que me emociona, Elvio, tenerte aquí. Entramos juntos en la primera generación hace 40 años, con Elvio Rosselli, con todas las dudas, las incertezas y la fuerza de la juventud. Hicimos con Elvio, entre otros, toda una carrera en la cual eh, una carrera juntas en las cuales muchas veces fue mi hermano mayor. Sigue siéndolo. Sobre todo mayor. Perdón la emoción, pero es así y es lo lindo de la vida también. Ignacio, ¿cómo vemos esto? Bien complicado, sin dudas. Yo no sé si estamos en un cambio de época. eh, eh, esto se vincula a lo que conversamos. Hicimos un pequeño ping-pong con Ignacio sobre cómo titular este evento, ¿no? Y finalmente llegamos a esta síntesis. Eh, de mi parte, Ignacio, yo llegué a lo que convenimos pensando primeramente que la globalización va a continuar. Todo depende, obviamente, de cómo definimos la globalización, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un sinnúmero de definiciones. Pero yo lo que quiero decir, por, por el hecho de, como lo veo, como lo siento, de que la globalización va a continuar, entendida como, digamos, el achicamiento del espacio y del tiempo en el mundo. Es decir, vivimos en un mundo cada vez más pequeño, empequeñecido, no físicamente, no necesariamente físicamente, quizás algún estudioso de física podría inclusive poner en cuestión esto, pero sí por la revolución imparable y la revolución acelerada, tecnológica acelerada que tenemos como gran desafío de la humanidad. Eso no hay presidente de país poderoso o país pequeño que pueda detenerlo. Entonces, en ese sentido, la distancia y el tiempo nos va a seguir uniendo cada vez más, en primer lugar. Entonces, eh, en ese sentido también, el planteo es, bueno, en un mundo que no sé si desde el punto de vista económico, creo que sí, pero no sé cuánto más integrado como estamos hasta ahora, pero necesariamente a través del achicamiento de esas dos dimensiones, es muy difícil estar distante, pretender aislarse. Eh, y con todo el respeto a la idea nacional, soy un convencido del Uruguay y de la idea de la nación y del Estado-nación, creo que el aislacionismo, el retraerse para pensar de alguna forma en crecer solos o en crecer y recuperar una especie de tiempo pasado, me parece que es una idea eh, que no se acompasa con ese progreso acelerado, constante, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la gobernanza que necesitamos? Porque puede ser un esquema caótico en los cuales intenten primar las relaciones de fuerza, como aparentemente tenemos hoy en día, o un sistema como el que teníamos hasta ahora, y ahí está el gran cambio, un sistema ya no de comercio, un sistema internacional en su conjunto, basado en normas insuficientes, normas injustas, normas que
estamos muy lejos del mundo de Kant, de paz perpetua, pero que el sentido era ir hacia ese tipo de orden. Ahora vemos que de alguna manera si esto fuera una especie de, digamos, de termómetro o de brújula, la brújula empieza a apuntar justamente a relaciones de fuerza, a ley de la selva. Yo no creo que pueda sostenerse de esa manera. Entonces, una gobernanza basada en un sistema caótico y sin el peso normativo de un orden jurídico, me parece que es algo, a esta altura de la historia de la humanidad, algo muy poco probable. Tampoco soy el profesor Pangloss de pensar que estamos en un mundo optimista, ideal o cercano al ideal. No, estamos frente a riesgos muy importantes, muy importantes. Todo lo que está aconteciendo diariamente, diría yo. Entonces, esa es la pregunta. Frente a un mundo que yo entiendo que va a continuar. Hoy de mañana estábamos charlando también en una radio y algunos de ustedes me lo han escuchado decir quizás en el pasado. Esto para mí no es sorpresivo en la forma que se está dando y en la rapidez del cambio, como tú decías. Pero esto de alguna manera se viene gestando hace mucho tiempo. Y quizás las advertencias que algunos hicimos, no quiero centrarme yo en eso, pero fui partícipe de muchos otros que decíamos, atención con lo que sucede porque vamos a un quiebre del sistema. Y eso es lo que de alguna manera estamos enfrentando. Entonces, es una situación tremendamente riesgosa. Uruguay siempre tiene los reflejos de ser pequeño y de adaptarse a las situaciones y ubicarse, pero nos podemos ubicar fácilmente como Estado-nación, vuelvo a la idea, en un mundo sin reglas, en un mundo de relaciones de poder. Hay que andar con extremo cuidado. Todas las de perder, ¿no? Tenemos todas las de Y en esa perder. lógica, entonces uno podría decir que ese mundo de posguerra, ¿no? Ese sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis. Y la pregunta es, si está en crisis, ¿qué hacemos con ese? Porque es como decías vos, no es solo una crisis de la OMC o del gato, ¿no? Es más profunda. Es una Muchísimo más crisis también de profunda, Naciones Unidas. Entonces la absolutamente. pregunta es, ¿qué pasó? ¿Nos demoramos en asumir que tendríamos que haber cambiado a tiempo? ¿Era posible cambiar? Porque ahora después con la OMC te voy a preguntar particularidades de si cambiar Claro, o no cambiar. Pero claro. algo más general. ¿Es posible cambiar? ¿Es posible que los que están sentados en un lugar de poder acepten que eso se amplíe? ¿Nos demoramos? ¿Dónde está el error? Eh, Digo, yo creo que no es, a ver, el error obviamente está yo creo que en algunos países en particular, digamos, por la forma en que se está planteando. Los fines nunca justifican este, los medios. Entonces, eso en primer lugar. Ahí hay un error profundo, grave, desde mi punto de vista, en la lideranza para llamar las cosas por su nombre, ahora que soy sobre todo jubilado, en los Estados Unidos y con el mayor respeto a la querida colega y con el mayor respeto a los Estados Unidos también. Allí hay errores profundos de diagnóstico, de formas, de instrumentos, etcétera, sin ninguna duda. Pero colectivamente, que era tu pregunta, colectivamente, yo creo que muchas veces lo que sucede es que estamos frente a un desafío múltiple, ¿eh? Porque lo que se están dando son cambios acelerados no solo en materia de comercio y de relaciones de poder, ¿no? La ascensión, y celebro la presencia del embajador de China, la ascensión de China que a muchos inquieta, digamos, es algo que venía ocurriendo hace tiempo también. Entonces, no es algo que nos encuentre en un cambio de era de hoy a mañana. El- el- la- no hay nada que hacer. Hoy es el mundo y aquí estoy, el embajador Rosselli es un cultor de Inodoro Pereira, este, y creo que hoy es tendríamos que hacer una especie de homenaje a Mendieta, ¿no? Cuando Mendieta se da vuelta el perro y lo mira, don Inodoro, negociemos. Dice, porque lo que tenemos enfrente
Bueno, nos faltó un poquito de la filosofía del perro Mendieta. Viendo la realidad, negociemos. Ah, lo llevo al terreno un poco más serio. Eh, no solo en términos de desafíos, entre comillas, de poder, estamos ante un mundo cambiante. Ignacio, hay tres eh, tendencias fundamentales, si no más, que están, yo creo que están absolutamente rompiéndonos los ojos, que es algo que tenemos que de alguna manera coadministrar colectivamente y que no lo podemos negar. ¿Eh? Más allá del ascenso de China, merecido, legítimo, eh, como tantos otros. Eh, Decíamos la revolución tecnológica, imparable. El cambio climático, más allá de la discusión de su origen, la evidencia científica de la frecuencia de eventos, inclusive trágicos, eh, nos golpea la puerta. Yo la semana pasada estuve conmemorando personalmente, hice cuestión de estar personalmente en Porto Alegre, conmemorando el primer año de una tragedia de una magnitud que solo estando allí se puede Quizás no explicar. dimensionada por América Latina lo que debió dimensionarse, ¿no? Absolutamente, Ignacio, concuerdo contigo. Y concuerdo que también, desde mi punto de vista, soy crítico con mi país. Creo que fue una noticia que dura lo que las noticias y no se analizó lo que significaba este evento en su tragedia, en su impacto de infraestructura, en su impacto económico, social, duradero, por otra parte, que va a ser duradero, más allá de la formidable capacidad brasileña de recuperación. Entonces, allí tenemos una tendencia que todos ustedes, y particularmente los jóvenes, van a tener que el tema de la adaptación y la mitigación al cambio climático va a estar presente necesariamente por muchas décadas. Entonces, ese tipo de eventos nos marca, nos pauta, nos golpea la puerta sobre una realidad que venimos hablando también desde hace varias décadas. Pero ahora es un hecho. En cierta forma puede haber una similitud con lo que estábamos hablando en términos exclusivamente políticos. La otra, muy importante, que no es aceleración tecnológica o aceleración del cambio climático, es desaceleración, que es el crecimiento de la población. La desaceleración, por el contrario, habla de un crecimiento poblacional, pero con una población mundial envejecida. La propia China está presentando ese desafío hoy en día. Y de una población más urbana, más concentrada en urbes, porque han crecido las urbes, pero además hay una concentración de la población en las urbes, más adulta, más urbana eh, y, y, eh, y estancándose sobre todo a fines del presente siglo. Esos son desafíos inescapables. En un mundo cada vez más pequeño, donde los impactos son más directos, más simultáneos por las vías de comunicación y por las vías de información, necesariamente nos hace tener que pensar como humanidad en su conjunto, obviamente defendiendo los intereses nacionales. Pero entonces es inescapable y esto es parte del asunto también. Y por último, para ir redondeando esta parte introductoria, yo me pongo a hablar y nos podemos pasar semanas, y más con Ignacio. Eh, pero cuando estamos hablando, y ahí para ir al tema de la OMC, lo que estamos hablando no es de comercio, con todo lo que nos gusta hablar de comercio. Lo que estamos hablando es del riesgo que al afectar el comercio, lo que estamos afectando es la capacidad de desarrollo de nuestros países. De desarrollo lo podemos calificar sostenible, justo, en fin, de acuerdo a las preocupaciones que cada uno de nosotros podemos tener.
Pero al hablar de comercio, tenemos que tener presente que lo que estamos hablando es de crecimiento económico. Y el crecimiento económico no como un fin en sí mismo, sino como fin, como medio para alcanzar objetivos de desarrollo. En definitiva, elementos que hagan nuevamente a la paz mundial. Porque sin ese crecimiento económico no vamos a tener los instrumentos. Entonces, hay un nexo causal que a mí me gusta, y con esto cierro, Ignacio, siempre, absolutamente, sobre todo con los alumnos de primer año o segundo año, de remarcar siempre. Hay un gran debate, y muy lindo, y para varias clases, sobre si puede, si el comercio es bueno o malo, cómo aporta el crecimiento económico, cómo el crecimiento económico aporta el desarrollo. Es decir, eso puede discutirse el cómo y el cuántum. Yo haría la síntesis diciendo que desarrollo sin crecimiento económico no veo cómo. Condición necesaria, no suficiente, ciertamente, pero el crecimiento económico es necesario. Y a su vez, el crecimiento económico, particularmente en el caso del Uruguay, pero también para países enormes como el de China o Estados Unidos, crecimiento económico sin comercio. ¿Cómo? Entonces, comercio, condición necesaria, no suficiente para el crecimiento económico, condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. En definitiva, el desarrollo, desde mi punto de vista, es una de las bases de la paz, de la felicidad, de la contribución justamente a un mundo más justo, más equilibrado. No podemos no hablar de Trump y sin incomodar a la Embajada de Estados Unidos presente o a China también, porque la pregunta tiene que ver con esto. Quiero solo un comentario antes de meternos en OMC, vinculado a ver si estás de acuerdo con este razonamiento. Me parece que estamos obviamente focalizados con Trump, naturalmente. Lanzó una guerra comercial prácticamente con el mundo entero, más allá de las idas y las venidas. Pero en el fondo lo que más me preocupa para esta discusión del sistema internacional es algo que supera ampliamente a Trump si lo miramos con luces un poquito más largas, que es la definición de un Estados Unidos que sabe que tiene como gran rival sistémico y estratégico a China y que a partir de eso todo va a girar. Estoy pensando cómo se ubica Europa ahí, ¿no? Qué importante. Pero ¿cómo ves esto? Porque es la guerra comercial, ya sabemos lo que está pasando y ahora vamos a volver un poco a la guerra comercial cuando hablemos de OMC. Pero esta puja por el liderazgo internacional, si se puede llamar así, o por el liderazgo tecnológico. Son muchas cosas a la vez, eso es lo que a mí me preocupa. A ver, nuevamente, con el debido respeto, pero sin faltar a la objetividad que tenemos que tener. Es decir, el desafío de los Estados Unidos hoy en día, bajo la segunda presidencia del presidente Trump, nos plantea un escenario, digamos, acuciante, es decir, porque hay que dar respuestas a todas estas cosas. Uno de los primeros problemas que yo veo es que se trata de objetivos muy cambiantes. Aquí hay un desafío aparentemente para la presidencia americana en este momento de carácter comercial, de carácter tecnológico, de carácter económico, de carácter político. Pero a su vez yo veo elementos muy fuertes también de una especie de reacción cultural ¿Mm? interna, doméstica todo al mismo tiempo. Es decir, es una batalla cultural, es una batalla política interna, es una batalla por el desafío que le presenta. Y en muchas de ellas, yo lo que veo son desde mi punto de vista, humilde, no tan humilde, ni tan modesto, este, pero lo que yo veo es en todas ellas, con todo el respeto y con todo el interés de entenderlo, errores de diagnóstico, errores de atribución de causas y efectos, sumas ceros para problemas que no son de suma cero, claramente en el comercio. Es decir, hay un ganar-ganar. Y eso fue lo que aprendimos junto a Estados Unidos durante 50 años o más.
o 70 años. Entonces, sí se pone todo en tela de juicio y es bueno, pero las formas hacen al fondo también. Entonces, volviendo al tema, el problema es que no es solo una guerra comercial, es una guerra política, económica, de todo tipo. Y lo que está en juego no es solo el sistema internacional de comercio, está el Estado de Derecho, en definitiva. Cuando hablamos de acuerdos, ¿qué acuerdos son posibles? Yo me pongo en los zapatos de mexicanos o canadienses, que también son responsables de alguna manera, y Canadá muy particularmente. No quiero señalizarlo, son queridos amigos. El embajador fue, y lo vincula hasta familiarmente, si no me equivoco, el Canadá, pero, pero es uno de los tantos actores que siendo vecino, economía vecina, compartir una sociedad, valores, principios con los Estados Unidos, no vieron venir este tipo de cosas. ¿Cuál fue la actitud también de ellos en la OMC? Es decir, acá somos, de alguna manera, yo no soy responsable por lo que haga el señor presidente de los Estados Unidos, obviamente, pero somos todos copartícipes de algo que no quisimos ver. ¿Eh? Entonces, y puedo después referirme más concretamente a qué es eso. Entonces, es muchas cosas a la misma vez. Y en muchas, insisto, problemas de falta de evidencia. Entonces ahí me sale la parte europea mía, y como todo uruguayo, porque más allá, esto no es una cuestión ni de raza ni de condición, es nosotros somos hijos del iluminismo, entre otras cosas. Y lo digo aquí en la Universidad Católica. Entonces, somos hijos de la racionalidad, de conocer, del desarrollo científico, de conocer causas y efectos. ¿Dónde están las evidencias que fundamentan muchos de los raciocinios, de las lógicas por las cuales se actúa? No existen. Entonces, lo que se está poniendo en cuestionamiento es algo todavía muchísimo más profundo. Perdón que hago algunos desvíos demasiado filosóficos para poder ir entrando de a poco al tema de la Organización Mundial de Comercio, porque ese es el telón de fondo. ¿De qué estamos hablando? ¿Guerra cultural? ¿Guerra económica? ¿Desafío a la hegemonía? Eh, y lo que veo es una especie de transformación en el cual yo escucho desde el 2016, embajador, cuando el presidente Xi Jinping visitó Naciones Unidas y el Foro de Davos en 2016, escucho a China diciendo exactamente lo que decía Estados Unidos en los 40 años anteriores. Entonces digo, bueno, esto sí que es un shock. ¿Eh? Eh, China hablando de Estado de Derecho, hablando de necesidad de normas, hablando de instituciones, hablando de la importancia del comercio para todos, hablando de ganar, ganar. Yo no sé si están así, después podemos emparejar un poco también la tabla para ver cuáles son las responsabilidades de China en todo esto, pero lo que veo es un cambio de discurso muy abrupto. Pero es interesante eso, porque en Italia, que te mandé la foto con el ex alto funcionario de la OMC, que discutíamos sobre este asunto, él dijo algo que ya se sabía que Estados Unidos abandonaba la OMC cuando la OMC se creó. Y dijo algo que me impactó más todavía, que la OMC ya arrancó en crisis. Me llamó la atención eso porque, a ver, coincidirás, Guillermo, que el salto que da, ese salto que no se pudo dar en la conferencia de La Habana, digamos, o sea, el salto hacia la creación de la OMC es de una dimensión enorme, Impresionante. impresionante. Y Uruguay, me apuro a marcar una de las cosas que creo más importantes de esta charla de hoy. Uruguay siempre estuvo en el centro de ese debate y ejerciendo influencia, y perdonen que martille con mi dedo índice que así va a quedar demorado, porque es importantísimo esto. Y aquí nuevamente el embajador Elvio Rosselli fue uno de los artífices, obreros, compañeros también de uno de los grandes líderes que tuvo en esta materia, que es Julio Lacarte Muro, que en paz descanse.
¿Que estuvo en que la conferencia de La Habana o me que equivoco? estuvo en la conferencia de La Habana como joven diplomático uruguayo prestado a la organización, a una no organización no existente. Elvio era secretario de la legación en Londres. Exacto, él fue el secretario y después ingresó al staff internacional. Y a través de él, pero podríamos nombrar diversos ministros de Economía también. Es decir, a lo largo de todo ese recorrido, con altibajos, por supuesto, pero Uruguay estuvo, lo estábamos recordando hace un momento, en 1985 y 86, cuando decididamente estábamos recuperando la democracia en el país. Imagínense ustedes el desafío y en el mismo momento tomando un rol absolutamente protagónico, eh, coaligando fuerzas para relanzar la idea de una organización internacional. En ese entonces lo que se procuraba en realidad era una ronda de negociaciones que incluyera la agricultura dentro de las normas, es decir, un perfeccionamiento del sistema. Negociamos eso, negociamos el cauce, negociamos el PEC, negociamos el primer acuerdo. Querida Silveira, el representante de la Dirección General de Comercio Exterior en ese entonces también, eh, eh, el primer acuerdo con México y, entre otras cosas, también reforzar las normas de comercio. ¿Era un mundo mucho más fácil? No, no era nada fácil. Era un mundo todavía de Guerra Fría, era un mundo de recuperación y a la misma vez teníamos que negociar nuestra deuda externa, todos los países de América Latina, incluyendo el Uruguay también. Entonces, perdón el grave desvío, prolongado desvío, pero ese no de pie de página es importantísimo y vale tanto ayer como hoy para Uruguay. Uruguay, acá no hay países grandes ni pequeños. Los hay ciertamente en términos de poder económico, de poder militar, de poder duro. ¿Eh? Pero en el mundo internacional y particularmente con el piso, el sustrato que tenemos, porque la OMC existe y el sistema internacional existe, Uruguay tiene que hacer como hizo, dicho sea de paso, también valga este homenaje a la Cancillería y en particular al embajador Álvaro Mersinger, el 9 de abril, un día que quedará para la historia, porque cuando Estados Unidos anunciaba su tercer o cuarto anuncio de nuevos aranceles contra China, pero también contra otros países, y en el mismo día se retractaba y se pensaba en dar una paz por 90 días, etc. Ese mismo día Uruguay estaba diciendo en Ginebra, tenemos que coaligarnos y había una veintena larga de países que dijeron, tenemos que salir vocalmente, firmemente a defender el sistema internacional de comercio y en torno a eso se comenzó una espiral positiva también de apoyos formales, discursivos, sí discursivos, pero es de una decisión de acción. Y es eso también lo que los países grandes necesitan. Necesitan de países de los cuales no se pueda sospechar ningún interés imperial, por lo menos no creo, espero que Uruguay no los tenga. No tiene presupuesto para empezar, ¿no? Pero para sentarse a la mesa, para traer ideas a la mesa, para traer presupuestos teóricos, por lo menos sobre cómo pueden encauzarse las cosas. Y para decir las cosas claramente, porque no nos aprieta el zapato para eso. O sea, ¿le ves a la OMC un rol en todo esto? En el sentido, no la ves en Absolutamente, crisis a la OMC. absolutamente. Mira, en definitiva, y nuevamente apelo a la memoria de Elvio, pero y de otros tantos que quizás nos están escuchando. El GATT, ustedes se acordarán, Uruguay por primera vez invitó, es un buen apunto, Couto, de la eh, eh, el recuerdo que Uruguay en 1986, por primera vez China participó en una ronda multilateral de comercio con dos ministros que vinieron en 1986. Nosotros teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán en Y que ese lo valoró entonces. siempre eso, ¿no? Y que lo valoró siempre y que China, puede ser que muchos no sepan dónde está el Hotel Cipriani, San Rafael, pero China, de China se venían a sacar fotos porque sabían cómo
qué vínculo tenía hasta personal el que se sacaba el selfie o una foto frente al Hotel San Rafael, porque allí había de alguna manera también contribuido a generarse el desarrollo de China. Entonces esa conciencia que nosotros en el propio país desconocemos y que seguramente quienes estén construyendo el hotel quizás no lo sepan, ahí está una semilla y ahí está un origen. Pero el recuerdo también es 1984, 85, yo me acuerdo muy bien. El GATT, ¿qué representaba? Ustedes saben que es el acrónimo del GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, ¿no? Acuerdo General sobre tarifas, derechos aduaneros. No, se le llamaba General Agreement on Talk and Talk, es decir, se hablaba y se hablaba. Sí, la parte crítica, ¿no? Siempre existió la parte crítica, pero hubieron 7 rondas de negociaciones previas, multilaterales, que obligan también a los Estados Unidos hoy en día. Que se desconozca es otra cosa, pero lo que se acordó en esos rondas de negociaciones está vigente hoy en día en forma acumulada. Es el acquis juridique, la herencia jurídica que nosotros tenemos y la herencia institucional, es decir, de ir bajando los aranceles durante siete negociaciones previas. Y lo que se logró con el General Agreement on Talk and Talk. ¿Ah? Y la OMC estuvo en crisis, no sé si estuvo en crisis desde el comienzo, pero me acuerdo perfectamente del primer libro que leí sobre la reforma de la OMC, creo que tenía un año la, la OMC ya se la estaba reformando, ¿no? Es decir, el ánimo también perfeccionista. Ojo con eso, ojo con eso. Y para ir directamente al tema e ir aterrizándolo. ¿Eh? ¿Qué sucedió en la OMC? Una de las cosas que sucedió es que en lugar de negociar, como tiene que ser, y sentarse los países a continuar negociando, se prefirió ir por la vía del litigio. ¿Mm? Es decir, las cosas que yo no puedo arreglar, y concretamente voy a hablar hasta con artículos, artículo 17 del acuerdo antidumping, en vez de negociar las normas de defensa comercial, y en vez de negociar el perfeccionamiento de las normas, me tocó y tuve el enorme honor, orgullo inclusive, de 6 años ser presidente de las negociaciones de normas del OMC. ¿Eh? Es decir, que conozco los secretos porque además hacíamos confidenciales con cada uno de los países, incluyendo China, incluyendo Estados Unidos, bilaterales. Conozco perfectamente, perfectamente las inquietudes, las ambiciones y los pequeños secretos defensivos de los países. Y los acuerdos que de repente no cumplen el artículo 24. Bueno, eso ni que hablar, eso ni que hablar, incluyendo el Mercosur, para hablar las cosas, para decir las cosas por su nombre, para decir las cosas por su nombre. Que no hay que mofarse tampoco de eso, hay que tratar de entender por qué sucede, ¿tá? Pero no podemos negar esa realidad. Entonces, ¿qué hicieron para los estudiantes? ¿Qué hicieron muchos de los países? Ah, en la negociación, y esto es importante para quienes están estudiando negocios internacionales, muy a menudo en las negociaciones internacionales y muy particularmente en el GATT y en la OMC, cuando se tiene que llegar, porque está tocando la campana, se tiene que llegar a cerrar una negociación, sigue la campana y me dicen, tenemos que cerrar, Guillermo. Constructive ambiguity, ambigüedad constructiva. Redactamos un artículo perfecto que dice algo así como ñif, ñuf, ñaf, ñif, con la enorme virtud de que con eso puedo cerrar el acuerdo y el problema lo dejo un poquito más para adelante, porque tengo que cerrar. Eso fue exactamente lo que pasó en la ronda de Uruguay y muy particularmente con las negociaciones sobre los métodos de cálculo de los márgenes de dumping. Cerraba la negociación, estaba todo el mundo esperando, había que encontrar, se encontró una fórmula. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y esto es muy importante que se diga. Y ahí hay una grave responsabilidad de muchos países que ahora señalan a Estados Unidos. Pero
pretendieron ganar por la vía del litigio, aclarar lo que ellos no pudieron aclarar en la mesa de negociaciones. Y eso es lo que trae como consecuencia 1, 2, 3, 4 casos, 5, 7, 10 casos contra Estados Unidos en los cuales, desde mi punto de vista, así como lo he criticado, digo, Estados Unidos tenía toda la razón de decir, no hemos acordado eso. Y lo que no hemos acordado en la mesa de negociación, yo no estoy dispuesto a otorgarlo por la vía litigiosa. Aceptó los acuerdos, las decisiones, sobre todo del órgano de apelación, sabiendo y manteniendo, desde mi punto de vista, con justas razones, eh, que no estaba escrito de esa manera el acuerdo. Por Entonces, lo tanto, hay cierta justificación no justificación, pero cierta explicación o cierto sentido en el bloqueo de Estados Unidos a las operaciones eh, de algo que ya se venía quejando hace mucho tiempo y que quizás la Unión Europea, no quiero ponerle nombre, pero demoró mucho en reaccionar. largamente, largamente, yo lo debo decir con todas las palabras, y además arriesgando de que nunca más me llamen como árbitro, ya he sido de varios, en los cuales, digo, la posición que he tomado frente a los casos específicos que estamos analizando fue la de reconocer lo que dice el texto. El órgano de apelaciones y el sistema de solución de diferencias es un sistema de solución de diferencias comerciales, no es un sistema jurisdiccional de administración de justicia, no es que sea justo esto que dice el órgano de apelaciones, eh, es interpretar lo que dice el texto del acuerdo. Y si el texto del acuerdo fue notoriamente ambiguo, es porque hay una ambigüedad allí. Y eso son muy responsables de esta situación quienes pretendiendo e interpretando de que estaban en un órgano supranacional de justicia, decidían cosas que iban al interés más directo y más importante con justas o injustas razones. Yo no estoy diciendo que sea justo, yo estoy diciendo lo que estaba escrito o lo que no estaba escrito. Los vacíos de derecho en la OMC no pueden ser llenados por fallos y particularmente del órgano de apelaciones. Y no puede ser también que se pretenda dar lo que se llama en el derecho un stare decisis, a estar a lo decidido por un órgano vertical. No hay tal autoridad vertical y lo decidido vale para ese caso. Ujú. Sirve de ilustración y es obligatorio para quienes integramos los paneles, los grupos especiales, tomar en consideración, pero no hay jurisprudencia como fuente de derecho. Y eso es importantísimo. Algunos jueces en particular, también para que vean que no tenemos pelos en la lengua, y sobre todo muy apreciados personalidades europeas, quizás por imaginar un sistema supranacional como que el que tiene la Unión Europea a través de su Corte Europea de Justicia, hacían suponer que tenían un poder. Vean ustedes las consecuencias de eso hoy en día. Lo que no se negoció o no se acordó en la mesa de negociaciones, usted no se lo puede imponer a nadie, antes o después, sea grande o sea pequeña, por la vía de una supuesta justicia. Este es un sistema de solución de diferencias. El órgano de apelaciones el nivel inferior, digamos, si existiera una arquitectura real, eh, de los grupos especiales son órganos, y así lo dice el acuerdo, son órganos para ayudar al Consejo General, cuando el Consejo General se inviste de consejo para la solución de diferencias, para ayudarlo en su tarea de tomar una resolución. No son órganos jurisdiccionales. Ahí tenemos como un camino enorme de propuesta de reforma que a Estados Unidos le gustaría mucho discutir, ¿no? Seguramente. Seguramente, Ignacio, nosotros tenemos un pequeño, esto pasa un aviso en realidad, un pequeño grupo de amigos
que ahora también nuevamente contamos con Elvio, el grupo de Punta del Este lo llamamos, que venimos alertando sobre esto y tenemos un grupo todavía mayor, un círculo mayor de ex funcionarios y ex negociadores de todos los países, incluyendo de China, que nos llamamos los amigos del multilateralismo, que venimos alertando sobre todo esto. Al no tener representación, no tenemos poder, pero justamente el poder que tenemos es justamente no representar absolutamente a nadie, y lo venimos diciendo. La acumulación de este tipo de cosas va a llevar a una situación muy complicada. Nunca imaginábamos que iba a ser de estas características. Pero ese es el punto, para mí, ese es uno de los puntos de partida. Porque tú me habías dicho, Guillermo, tenemos que aterrizar en algún lado. Estamos Este, aterrizando bien igual. No, pero quiero hacerte preguntas más cortitas de repente, ¿no? vale, ¿Te acordás que comentaste uno de mis libros sobre la Ronda Doha, que escribimos con exacto, Sebastián claro, Pérez? claro, claro, claro. La Ronda Doha parece antiguo hasta decirlo. Entonces te pregunto, ¿qué hacemos con las rondas? ¿Vamos hacia conferencias, las conferencias ministeriales que algunas han tenido éxito? ¿Vamos a hacer los acuerdos plurilaterales? ¿Nos olvidamos del todo único? ¿Nos olvidamos de la Ronda Doha? ¿Cómo salimos de ese enrollo que es un... ¿Cómo salimos del lama agrícola? ¿Cómo salimos de esa dicotomía? ¿Cómo Perfecto, salimos, cómo agregamos los nuevos temas sin dejar de olvidarnos que nosotros exacto, todavía necesitamos mejorar en agricultura? absolutamente. ¿Cómo salimos de esto? Mira, no, no es fácil, digo, si lo tuviera no lo anunciaría aquí, lo guardaría como un secreto de propiedad intelectual y lo vendería después en el mercado, porque estamos en una época mercantilista Por también. supuesto. Entonces, no, pero bromas aparte, yo creo que una de las cosas que yo he venido, que muchos hemos venido pensando, y esto con el buen ejemplo de la LADI, Que hay gente de la LADI por que hay acá, gente de la LADI por tenemos acá, por acá, ahí suerte, están, ahí están. y saludo a la doctora Operti también. Otro organismo internacional, perdón que diga esto, es un disclaimer, poco valorado en Uruguay y que debería cumplir un rol extremadamente importante. Totalmente de acuerdo. Y mira, las, para quienes creemos que hay un orden en este caos, mi última conferencia fue casualmente en la Universidad Católica de Brasilia. Y cuando yo terminé hace 11 días, y cuando terminé la conferencia, el profesor Ignacio Bartesagui se me acercó y dijo, ¿puedo decir, tomar el micrófono? Pero usted es el organizador. E hizo una acérrima defensa de la LADI, como hace tiempo que yo no escuchaba. ¿Eh? Hay una menos, hay un menosprecio, quizás por la cercanía, no sé. Este, y no solo por Uruguay. Yo me pregunto, Brasil, México, ¿no ven Argentina? ¿No ven el valor de la LADI en este momento? Pero voy al caso concreto, respondiendo a tu pregunta sobre la OMS. En 1980, ¿qué pasó en la LADI? Justamente se pasó de la idea de tratar de converger como un todo de los esquemas regionales de liberalización del comercio. Esa fue la gran trovata, de decir los acuerdos de alcance parcial, los acuerdos económicos por grupos de países. Y eso le dio un gran oxígeno a la liberalización comercial, muy imperfecta en la región, pero fue un enorme avance. Si no podemos avanzar todos juntos, a veces avancemos por pares o por grupos de países. La misma experiencia es válida para el OMC, no tengo ninguna duda, y no es un pensamiento de hoy, Ignacio, siempre lo tuve presente. Pero ahí lo que tenemos que hacer es una cosa que Alan Wolf, el ex director general adjunto y ex negociador americano, excelente, y le recomiendo mucho seguirlo. Alan Wolf la semana pasada decía, una de las cosas que tenemos que hacer es que los acuerdos plurilaterales que negociemos en la OMC no sean vetados por gente que no participa en los mismos. Es decir, eso es un abuso total de la regla del consenso. Eso no es consenso, no tiene nada que ver con el consenso. Entonces, los acuerdos plurilaterales, negociemos a través de acuerdos plurilaterales. Segunda idea, que me pareció bien interesante, inclusive estuvo un poco en un reflejo humorístico que yo tuve cuando vi todas las propuestas estas ingeniosas de la administración Trump. Digo, todo esto puede gatillar, ¿por qué no?
una nueva ronda. Y esto acaba de plantearlo ni más ni menos que Cecilia Malmström, la ex comisaria de Comercio y vicepresidenta de la Unión Europea, lo acaba de decir. Pero caramba, sentémonos los grupos de países que estamos con inquietudes, inclusive con inquietudes con respecto a China y la propia China, y entre nosotros ahí tenemos un cúmulo para empezar a hablar. Me lleva un poco a las rondas anteriores de aranceles, ¿sí? Que aranceles que podemos llegar a eliminarlos. Es decir, eh, Pero ahí respetando, podemos tener pero un respetando sustrato. la cláusula de no son favorecidos. Absolutamente, Porque ese es el gran temor. ¿Qué pasa si no lo absolutamente. respetás? No, no, absolutamente. Aquí lo que tenemos que decir, lo que podemos, lo que no, lo que es intolerable es un esquema de fragmentación de la negociación, porque, es decir, el trato no discriminatorio es una regla absolutamente fundamental. ¿Podemos proyectar? Sí, Porque hay solo un slide, ¿eh? No tengan miedos. Igual podemos hablar ahí está. 24 horas, pero fíjense esto. Este, esto es, l- para mí, yo adoro esto y le he mostrado en muchos lados, porque creo que sintetiza un poco todo lo que estamos diciendo. Y ahí vamos de a poco entrando hacia el final también. Esto es desde 1822, si no me equivoco. Sí. Es 27. 27, 1827. ¿Cuánto participaban las exportaciones en el Producto Bruto Interno? ¿Ah? Este, y vemos cómo ha ido creciendo a lo largo de casi 2 siglos la participación de las exportaciones en el Producto Bruto Interno del mundo. Promedio mundial, digamos. Promedio mundial, promedio mundial, ¿correcto? Entonces, vean que yo lo dibujé a esto con un rojo, un amarillo verdoso y después un verde más intenso. ¿Qué es lo que trato que no salió aquí en esta foto? Lo perdimos en el camino, Ignacio. Ahí te pongo ahí. Ah, bárbaro, lo teníamos. Bilateralismo, multilateralismo, acuerdo provisional del General Agreement on Talk and Talk y multilateralismo reforzado, OMC. Vean ustedes, no hay una relación de causalidad entre uno y otro necesaria, pero son tres sistemas internacionales bien diferentes. ¿Eh? Algún vínculo hay, no necesariamente unicausal, ni mucho menos, porque a lo largo de toda esa curva, entre otras cosas, lo que se dio fue una revolución tecnológica, reduciendo los costos de transporte de personas, de bienes, y el desarrollo de las telecomunicaciones, sobre todo. Entonces, la caída de los costos desde el punto de vista de las consecuencias del desarrollo del transporte, canal de Suez, canal de Panamá, que Dios lo tenga bien protegido, eh, eh, eso también impactó en este crecimiento de las exportaciones, en este achicamiento del mundo. Pero los sistemas internacionales subyacentes, en todo el rojo, lo que teníamos era discriminación. ¿Por qué yo empiezo en 1827? En realidad tendría que empezar en 1840. El primer acuerdo bilateral, el Cobden-Chevalier entre el Reino Unido y Francia, el primer acuerdo que establece la cláusula de la nación más favorecida condicional, pero entre los dos países y que después el Reino Unido sobre todo fue extendiéndola. ¿Ok? Pero era un acuerdo bilateral. Yo te lo doy, mañana me peleo contigo y te lo quito. Algo muy parecido a lo que se está planteando hoy desde Washington. Entonces, lo que estamos yendo es a un sistema de pre-1947. Algo tuvo que ver, no hay una relación causal y mucho menos directa en toda esta serie graficada allí, pero algo tuvo que ver la existencia de normas cada vez más reforzadas. Eh, a partir en particular de la coincidencia de post
del establecimiento del OMC, un establecimiento, entre otras cosas, de normas relativas a la agricultura también, muy importantes para nosotros, muy iniciales, de un sistema de solución de diferencias con 4 enormes ventajas que no las hemos sabido defender. No la hemos sabido defender. Jurisdicción obligatoria. No existe ni la Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene jurisdicción obligatoria para todos los países. No la tiene. Los países tienen que aceptarla al entrar en un caso, como ustedes saben muy bien, como todos los estudiantes de Derecho. En la OMC, por el ser miembro de la OMC, usted está obligado al sistema de solución de diferencias. Es un gran salto. Ahí está el heroísmo hasta del propio Julio Lacarte. ¿eh? Que podríamos hacer 1000 anécdotas. El embajador Rosselli estuvo presente, yo las escuché de él y de Julio, de cómo se logró eso. Jurisdicción obligatoria, en primer lugar. 2, tiempos acotados para cada uno de los juicios, ¿eh? No los juicios, de los casos, del tratamiento de los casos. Tercer punto, obligatoriedad, prácticamente obligatoriedad de que en la forma de adoptar los informes de los grupos de trabajo y de las soluciones del órgano de apelaciones. Es decir, tiene que haber un consenso negativo para rechazarlos, es decir, casi automaticidad. Es un grado de supranacionalidad mayor. Era realmente la joya de la corona. Eso es lo que tenemos que cuidar y no imponer y transformarlo en un órgano normativo. ¿eh? Entonces, todo esto es lo que está en juego. Lo que nosotros podemos estar pasando es volver a la franja roja. Fíjese cuánto costó el pico, es 1913 de la franja roja, 1913, comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? ¿Cuántos años costó volver al mismo nivel dentro del GATT? ¿eh? Hay casi 2/3 de estos 200 años que transcurren bajo un sistema, justamente, tú apuntabas con toda corrección, Ignacio, no puede irse a un sistema discriminatorio. Es decir, la cláusula de la nación más favorecida, que la hemos perforado, todos sabemos, a través de los acuerdos de libre comercio, pero para avanzar, no para retroceder, no para punir unilateralmente. Es decir, tenemos que entrar, eso que llamamos bilateralismo podría llamarse unilateralismo en realidad, y eso es lo que tenemos que evitar. Quiero también abrir espacio para preguntas porque hay que aprovechar un poco también la cantidad de preguntas que tengo. Pero bien cortito, ¿qué harías con el tema de las rondas? ¿Es necesario transparentar que no va para más o que eso ya quedó en el olvido? ¿Hay que hacer algo con las rondas o no hay que hacer nada? Yo creo que ¿Es importante o no es importante? en este momento lo que tenemos que salvar es la casa. Es la casa. Y por lo tanto vamos a concentrarnos en discutir los problemas que aquejan a estas relaciones de poder y vamos a respondernos también qué significa China, con todo respeto también y con ecuanimidad también, embajador. China, yo entiendo que no puede ampararse en su condición de país en desarrollo a esta altura de la historia. Otro reclamo de Estados Unidos, por cierto. Otro reclamo también de Estados Unidos y creo que, no solo de Estados Unidos. Bueno, no sé, de Europa también. China, llamemos las cosas por su nombre, China también es el principal país objeto de investigaciones antidumping de todos, el número 1 en la lista. ¿ah? Entonces, eso demuestra, no demuestra necesariamente una mala conducta de China, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que demuestra que el conjunto de los países tiene ciertos intereses defensivos que hay que atender, que tenemos que atenderlos entre todos también, porque eso está demostrando también una inquietud. Cuando prácticamente todos los países tienen por primer destino de sus investigaciones antidumping a la China, está hablando de Brasil, por ejemplo, de Argentina, para poner algunos de los ejemplos. Entonces, todas esas cosas, y eso yo creo que hay un muy buen talante justamente en la dirigencia china para sentarnos entre todos y decir, bueno, repensemos todo esto, pero
pero no lo enfrentemos desde un punto de vista de una suerte, diría yo, de que si yo gano, tú tenés que perder. O si yo pierdo, entre comillas, tú estás ganando. No, no. Tenemos que sentarnos entre todos y para eso es donde se necesitan países como Uruguay. Antes de darle la palabra al público para volver al OMC, quiero salir un poquito del OMC para hacerte una pregunta de algo que me interesa mucho saber tu opinión. Y para eso te voy a leer, te voy a leer algo que dijo Konrad Adenauer. El liderazgo es más esencial en las transiciones, cuando los valores y las instituciones pierden relevancia y cuando un futuro digno está en disputa. Te pregunto, ¿cómo ves los liderazgos en el mundo y por qué no también en Uruguay? Se empieza a poner complicada. No, no, no. Bueno, la siguiente pregunta, por favor. No, O si no, querés a nivel internacional no, solo. no, 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 no le escapamos a nada, nunca le escapamos. Y menos ahora. Ahora lo tengo que disfrutar, además. A ver, primero, mandala poner en bronce y ponerla en la entrada. No puedo estar más de acuerdo, porque eso marca que las responsabilidades son colectivas, pero también individuales. Es un llamado a la conciencia individual de los países y de las personas. Entonces, totalmente válida y totalmente válida para este momento. Y eso llama a roles. Liderazgos. Eh, si nos atenemos a las noticias, diría yo, la sensación que tenemos es de liderazgos eh, poco analíticos, muy, muy irreflexivos y tentados. Es una lógica perversa, pero no es propia, no es individual, es del sistema también. Es decir, el líder busca preservarse en su poder. El tema es qué hace individualmente, a conciencia, para preservarse. Si es simplemente ser populista y dar razón a los populismos, a los reclamos eh, poco reflexivos, poco ilustrados, bueno, el camino es el que estamos tomando. Este, Dos, yo creo que para hablar concretamente del país, eh, yo creo que es muy temprano en una administración como la actual pasar cualquier tipo de juicio de valor. Estamos a 2 meses de una nueva administración, de un cambio de liderazgos también muy importante que ha transcurrido en todos los partidos, también está transcurriendo, me parece a mí, dentro del Frente Amplio, y sería absolutamente injusto este, pasar cualquier tipo de juicio, aunque sea temporario, preliminar o lo que fuera. Estamos a 2 meses y han pasado, si le sacamos las vacaciones que este año se han juntado en estos primeros meses, sería absolutamente injusto. Lo que yo sí marco es, y ahí tenemos una responsabilidad colectiva con la academia también, tenemos un rol para cumplir. No lo podemos exigir en estos primeros 2, 3 meses, pero tenemos un rol para cumplir. Y para eso no necesitamos mercosurizar nuestra política exterior. El Mercosur está para ser defendido, yo soy el primero, y le hemos dedicado, entre otros, y vuelvo a mi querido Elio Rosselli, muchas horas de nuestras familias y en particular de mi hijo. Eh, no es para criticarlo gratuitamente, pero nosotros no podemos mercosurizar nuestras relaciones internacionales. Nosotros tenemos que tener una voz, una visión propia de nuestros intereses, que no necesariamente discrepa con el Mercosur, no necesariamente. Pero tenemos que tener una visión propia, una conducta propia e inspirarnos, insisto, estamos viejos, también tengo derecho a hacerlo, eh, inspirarnos en los esfuerzos del pasado en los cuales supimos cumplir. ¿Eh? Si suena familiar a todos nosotros. Tenemos que hacer lo mismo hacia el futuro. Hoy yo estaba hablando con queridos colegas
no solo con Elvio, sino con Carlos Pérez del Castillo, por ejemplo, con William Mellers. Los cuatro hemos sido árbitros del sistema de solución de diferencias de la OMC. Elvio me decía que 13 casos tuviste tú, y casos bien importantes. Y Carlos compitió como director, ¿no? Carlos compitió y Carlos fue presidente de todos los órganos relevantes de la OMC, del Consejo General, del Consejo de Bienes, en fin, de todos los consejos, en sus 5 años en la OMC. Y compitió, esa es otra historia, inclusive la puedo contar con bastante detalle y mucha y buena memoria también sobre quienes nos traicionaron. Allí no hubo Mercosur. Como, No hubo Mercosur. como tantas otras veces, ¿no? ¿Tá? Lo que hubo una visión nacional, que en su momento será también conversado ese tema. Pero ¿a qué voy? William Mellers, ¿cuánto tuvo? 10 casos. Si sumamos, tuvimos entre los cuatro, no es por mí y mucho menos por Elvio, que no, ninguno de los dos nos gusta hacernos monumentos propios. Pero fuimos 4 y Julio Lacarte Mudó, presidente del órgano de apelaciones. Creación del sistema bajo su presidencia. Él fue el presidente del grupo de negociación de asuntos institucionales, jurídicos, legales e institucionales, que en un momento no pensaba crear un órgano como este y fue aprovechando cada uno de los momentos. Y el Uruguay estuvo atrás. Y Argentina y Brasil y Paraguay y muchos otros países estuvieron, Paraguay no estaba en ese momento, estuvieron atrás. A eso voy, a eso voy. Este, a mí me ha tocado, a Elvio le ha tocado casos delicadísimos. ¿Eh? Yo tuve mira, justamente, la primera medida del presidente Trump, uno, ¿qué fue? Medidas y aranceles a los paneles solares de China. No, Y las lavadoras, creo y también. lavadoras. Fue casi en paralelo, ¿no? Bueno, yo fui el juez, uno de los 3 jueces, de los 3 miembros del grupo especial que trató el caso de medidas antidumping por paneles solares de China, Estados Unidos. ¿Mm? Este, Uno puede discutir después cómo fue, etcétera, todas otras cosas, pero decir, hemos tenido cosas delicadas que se han puesto en nuestras manos y no lo digo por más respeto y consideración y enorme amistad que tengo con esos 4 personajes, incluyéndome. Uruguay estuvo allí. Uruguay aportó al sistema en su construcción, en su ejecución. Estoy dando respuesta a tu pregunta. Entonces, no podemos juzgar estos 2 meses, pero tenemos que pensar con cabeza propia, ser conscientes de la historia, ser conscientes de lo que podemos hacer, lo que podemos aportar. Y también estoy mirando a todos los alumnos que tenemos acá presentes. Ustedes tienen que ser orgullosos de ese pasado, conocerlo, ser orgullosos, porque eso es parte de lo que ustedes mismos en el futuro van a poder construir, si conocen la historia. Si conocen la historia. Esa es la contribución, la creación, la realización hasta individual como persona, lo estoy diciendo en la Universidad Católica del Uruguay. Esa es la valía de estudiar también, es la capacidad de aporte que ustedes pueden tener, no solo como ciudadanos uruguayos, no solo como empresarios, sino también para la construcción institucional en un mundo en gran desorden. Tenemos un pequeño espacio para preguntas, siempre nos queda poco espacio para preguntas, lamentablemente, pero por lo menos sí queremos dar la posibilidad a ver quién se anima a hacer una pregunta. Tiene que ser bien concreta, vamos a responder todas las preguntas rápido que tengamos. ¿Preguntas? Le- Leonardo. A ver, María. Hola. Bueno, Guillermo, la verdad que siempre es un placer escucharte. Sos como el vino, ¿no? Y de una cosecha muy particular del Uruguay, y de una cepa espectacular. Así que voy a caricaturizar un poco el mundo a propósito, porque además hay jóvenes, ¿no? Poniendo a China con el respeto que me merece y a los Estados Unidos también. China dice, escúchame, me hiciste venir a esto y las reglas, y ahora que cumplo las reglas me viene todo este lío. Y Estados Unidos dice,
No, la OMC ya no existe más, no tiene más razón. Bueno, seguís reivindicando igual que la mejor forma que hemos encontrado los humanos vinculados al comercio están en estas reglas de juego que nos hemos dado desde los últimos 50 o 60 años, y esa es la mejor herramienta posible que tenemos para ponernos de acuerdo. Bien concreta la pregunta y bien concreta la respuesta. Si nosotros, no, iba a ser una ilustración un poco violenta, pero si nosotros imagináramos que el edificio de William Rappard, donde está la OMC en este momento, por algún meteorito, ¿no? Para pensar más positivamente, cae sobre la misma, desaparece, lo vamos a tener que reinventar. Entonces lo tenemos allí. Insisto, lo mío no es una visión, creo, naive, inocente, de decir, tú va bien, Madame la Marquise. No, muy lejos de eso. Pero si no lo tuviéramos, lo tendríamos que reinventar. Lo tenemos allí, lo tenemos con historia, lo tenemos con excelentes funcionarios, lo tenemos con experiencia propia. Lo que tenemos que hacer es no atribuirle a la OMC lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. La OMC, siempre se dice, es una institución guiada por los miembros. Member-driven organization, no tiene supranacionalidad. Justamente el error fue de aquellos que pretendieron darle supranacionalidad. No lo es absolutamente intergubernamental. Entonces no atribuyámosle a la OMC lo que nosotros no fuimos capaces de hacer, nosotros colectivo, ¿no? E insisto, pero sobre todo insisto con la visión práctica, pragmática. Meteorito, tendríamos que empezar de vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que queda mucho de experiencia, de conocimiento de todos nosotros. Lo que pasa es que va a haber que llegar a un momento de sinceramiento. Yo creo mucho en el sinceramiento. Quizás es un enfoque muy cristiano. El sinceramiento del Mercosur, el sinceramiento de la OMC, el sinceramiento de cada uno de nosotros, lógicamente, tratando de entender a la contraparte. Y veo, insisto, en esta situación, veo una actitud en particular, no exclusivamente, pero en particular de China, de otros actores, de prudencia y de prudencia constructiva, diría yo. Y eso es lo que Uruguay tiene que aprovechar para ayudarlos también entre todos. Esto no se arregla en un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y China. A mí no me gustó nada el primer acuerdo que tuvieron. Lo digo también con el mayor respeto a las dos representaciones aquí y sobre todo el señor embajador. Que además tampoco terminó bien. No terminó bien y además era un acuerdo de comercio administrado que afectaba directamente los intereses de Uruguay, porque hablaba de 2.000 millones de dólares, esencialmente de un acuerdo sobre productos agropecuarios, que supuestamente estaba obligado China a comprar. China tiene que comprar donde tengan los mejores productos, los mejores precios y las mejores calidades, que por otra parte es por esta región. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿O sí? ¿No se animan? ¿Qué pasó con nuestros estudiantes, María? Que estaban preparados para hacer preguntas, creo que se agobiaron, me parece, con tanta información. Puede ser. Yo le hago una pregunta entonces para no Y con hacer eso mucho el cerramos, bien tiempo. cortita y Sí. cerramos. Últimamente, tal vez un poco en el fervor de la campaña, hemos escuchado algunas declaraciones como, por ejemplo, que los tratados de libre comercio están pasando de moda. Me gustaría saber su opinión al respecto. Más que mi opinión, lo mejor que pueden hacer es mirar el número de acuerdos que se están negociando, el número de acuerdos que están pasando por los parlamentos y las reflexiones que están teniendo todos los países. Pero aprovecho, es decir, la contestación es esa, pero le agrego una cosa. El peor daño que se está haciendo es en el campo de las ideas. Es este tipo de ideas. El comercio no cuenta ya, el comercio internacional, el comercio libre está en el pasado. No, señores. Y un país pequeño que entre en esa ilusión
está cometiendo un gravísimo error, porque está comprando una narrativa absolutamente equivocada y está perdiendo tiempo histórico. El comercio sigue siendo fundamento para el crecimiento económico, para el desarrollo económico, social y para alcanzar objetivos sociales. No es condición suficiente, pero es condición necesaria, insisto. Dos, basta solo ver el mundo, que todo el mundo sigue, con cuidado sin dudas, pero sigue preservando primero los acuerdos que tienen, reforzándolos. La Unión Europea, hasta la Unión Europea, no tenemos un representante de la Unión Europea, es una lástima. Venían, pero no podían, porque Bueno. mañana ese festejo en la Unión Europea estaban complicados. Sí, y en Rusia también, es en Moscú. Vean esos hechos también allí. Hay una revalorización de los acuerdos. Es exactamente lo contrario. Ahora, si queremos escaparles a las responsabilidades que tenemos de gobierno o las responsabilidades que tenemos políticas para decir ese mundo no existe, no me compliquen a mí la vida con acuerdos de comercio, ahí sí estamos entrando en un marco de total y absoluta irresponsabilidad de liderazgo. Tenemos una más ahí, y con esa de repente... Buenas, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por todo. Y quería consultarte con lo que decías respecto a la OMC y cómo un país tan chico como Uruguay, que no tiene tanto poder y necesita las reglas, digamos, como para poder actuar internacionalmente y demás, cómo navega estas aguas con países que sí tienen otro tipo de poder y que están manejando diferentes las cosas. ¿Cómo puede Uruguay en estas aguas hasta que, digamos, haya un consenso entre un tiempo o cómo se resuelva? ¿Cómo hace Uruguay o qué, como decía, que tiene un rol importante a cumplir, y además de ese rol, cómo podría hacer esto comercialmente o mientras tanto, con esto de las tarifas, por ejemplo, y demás? Insisto, primero, a mí me gustaría erradicar la idea de que Uruguay es un país pequeño. Ciertamente lo es, de acuerdo a lo que medimos, pero eso no quiere decir que no tenga influencia. Lo que tiene que construir es influencia, credibilidad, seguir construyendo, seguir defendiéndola, porque es lo único que le queda, ¿ok? En primer lugar, a nivel internacional. Hay tres cosas para hacer, porque estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Comercio, política comercial, sistema internacional de comercio. En comercio, tener bien claro las narrativas. ¿Cuáles son las narrativas negativas como la que estábamos mencionando? No, el comercio ya no cuenta, el comercio es tan malo como bueno, es un instrumento. No. El comercio es condición necesaria para el crecimiento, ya lo dijimos. Entonces, cuidar con respecto al comercio. Segundo, tener políticas económicas y políticas económicas que ayuden a la competitividad del país. Es decir, nosotros no es que neguemos la realidad, pero tenemos que seguir bien concretamente, estábamos hablando con Couto, hablando de competitividad en materia de transporte, de logística, la agenda sigue siendo la misma, y es más, la tenemos que acelerar. En materia de política comercial, mucho cuidado con la tentación de pensar que esto es un toma y daca y que por lo tanto nosotros podemos subir algún arancel, ya que otros están hablando de sustitución de importaciones, nosotros empezar un marcha atrás que sería muy costoso. Comercio, política comercial. Dos, tener muy presente los costos que tiene para el consumidor nacional cuando alguien te quiere vender el verso de la sustitución de importaciones. Es decir, hay evidencias en estos últimos 50 años de cuáles son las políticas comerciales correctas para un país de las características de Uruguay. Entonces, en materia de política comercial, eso. Y yo lo veo muy bien parado al gobierno y muy bien parado al Ministerio de Economía. Lo quiero decir con todas las letras. Y en un pleno conocimiento y profundo conocimiento, justamente conocimiento de los mecanismos internos. Y tercero, con respecto al sistema internacional de comercio, todo lo que hemos venido hablando. Defenderlo, estar allí, y ahí somos uno más como tantos otros.
La última ronda exitosa lleva el nombre de Uruguay. Tenemos que mantener esa bandera y el año que viene festejar los 40 años del lanzamiento de la ronda Uruguay con una nueva propuesta y Uruguay estando en el centro del debate. Y con un San Rafael más moderno, pero por lo menos. Yo lo que quiero es cerrar agradeciendo. Primero la cantidad de amigos que nos visitaron, por supuesto a los embajadores, al embajador de China en Uruguay, el señor Juan, que obviamente a Luis Rosselli, a las cámaras, acá hay cámaras, está la Embajada de Estados Unidos, está la LADI, está el LATU, está, bueno, Pilar, una experta en comercio, hay muchos amigos de la casa, así que agradecer la presencia, está la Cancillería también, así que la presencia de todos, porque esto es por vos, vinieron por vos. También quiero agradecer a tu mujer por estar contigo en este momento y por estar acá. Yo le agradezco a Sanchillo la compañía en los últimos 50 años. Porque yo sé lo importante que es. Y es parte de una historia. Y además de agradecer, obviamente, a Guillermo por su bondad intelectual, que siempre ha demostrado, y que siempre me ha demostrado a mí también, ¿no? Y lo agradezco realmente muchísimo. Ese apoyo que me has dado en mi crecimiento como académico, o lo que yo creo que fue un crecimiento, no sé, por lo menos cre- cre- algo crecí, sí, cómo no. Además, gracias. Hoy me tocó una discusión en una reunión de Codex, en un comité técnico en el cual LATU participa, defendiendo una metodología analítica muy concreto para productos lácteos, ¿no? Del cual Uruguay es un gran exportador. Nos peleamos con todas las organizaciones internacionales grandes, americanas, europeas, aliándonos como latinoamericanos, porque fue a raíz de la CECELAC que nos juntamos, un apoyo brutal de Brasil también, logramos meter, como decimos nosotros, una disposición específica que nos ayuda porque nos peleaban desde Europa con una metodología que Uruguay no la iba a poder por un problema económico de no poder comprar determinado equipamiento, y Uruguay pudo. Se puede, Se puede. se puede. Hay que pelearla, Se pero se puede. Se puede, se puede. Definitivamente, entonces, la verdad es que agradecerte, Guillermo, por eso, por estar acá recién llegado, por la clase que diste espectacular porque muchas personas que están acá ya te han escuchado muchas veces, pero mis estudiantes no. Entonces, el hecho de que lo hayan hecho me parece que les da un camino. Y la verdad que quiero cerrar y pidiéndole al público un doble aplauso. Uno, por esto que acabas de hacer hoy. Otro por lo que sos también, obviamente, como persona, pero fundamentalmente por lo que le dedicaste al país estos últimos 50 años. Muchas gracias a todos. Gracias por venir.